Pagué la hipoteca de mis padres, el coche de mi hermana, incluso las pequeñas facturas que llamaban nada importante. El día que Recursos Humanos me escoltó fuera, envié un mensaje al chat familiar. Mi madre lo leyó. Mi padre no dijo nada. 82 días después, envié una hoja de cálculo a todo el mundo y mi hermana dejó de escribir. Hola a todos, mi nombre es Natalie Mercer. Tengo 36 años. Durante 15 años, envié a mi familia $3.000 cada mes. Y el día que Recursos Humanos me sacó de mi oficina, mi madre leyó mi mensaje, mi padre no dijo nada y mi hermana dejó de responder como si yo ya hubiera cumplido mi propósito. La primera persona que me vio llorar ese día no fue mi marido porque no tenía uno, ni un amigo, ni siquiera mi madre. Fue el guardia de seguridad en el piso 12 de Halpern Biologics cuando mantuvo la puerta del ascensor abierta y miró muy atentamente la alfombra en lugar de mi cara. Eso fue a las 11:17 de un martes por la mañana. A las 11:24, estaba en el garaje con una caja de cartón en el asiento del pasajero, mi tarjeta de acceso desactivada, mi portátil de la empresa confiscado. Tenía mi teléfono personal iluminándose con el aviso del chat de grupo familiar que había silenciado años antes porque cada notificación normalmente me costaba dinero. No respondí entonces. Primero me senté en mi coche y abrí mi aplicación bancaria. 15 años de costumbre le hacen cosas extrañas a una persona. Incluso sin mi trabajo, incluso después de que Recursos Humanos acabara de usar palabras como revisión de ética, incumplimiento de la política y despido con efecto inmediato, una parte de mí todavía quería asegurarse de que la transferencia automática programada para el viernes se realizara. $3.000 cada mes. Ayuda con la hipoteca para mis padres en Toledo, la letra del coche de mi hermana Vanessa, su seguro, las pequeñas facturas que nunca eran nada importante hasta que nadie más las pagaba. Cuando tenía 21 años, mi padre perdió su trabajo de maquinista y lo llamó temporal. Mi madre empezó a trabajar a tiempo parcial en una clínica dental y lo llamó manejable. Vanessa tenía 19 años, era dramática, guapa, permanentemente al borde de alguna crisis evitable, y de alguna manera cada emergencia en esa casa desarrollaba una etiqueta de precio con mi nombre. Yo era la estable. Así es como me llamaba mi madre. Mi padre prefería fiable. Vanessa me llamaba bendecida, que era su forma de hacer que mi sueldo sonara como un recurso comunitario. A los 23, empecé a cubrir la hipoteca durante unos meses. A los 26, estaba pagando la diferencia de la matrícula de Vanessa porque había cambiado de carrera por tercera vez, y mi padre dijo que sería una pena dejar que su futuro se derrumbara por un semestre. A los 29, añadí su coche porque necesitaba un transporte fiable para un trabajo de ventas que perdió 4 meses después. A los 32, convertí el apoyo familiar en una transferencia recurrente para no tener que seguir oyendo a mi madre decir, puedes hacerlo solo una última vez. Una última vez se convirtió en 180 meses consecutivos, $3.000 al mes, $54.000 al año, $810.000 en 15 años. Si solo cuentas las transferencias recurrentes y no los extras. Yo sí contaba los extras. Pero todavía no. No en ese martes. Ese martes, todavía estaba demasiado conmocionada por la forma en que me habían despedido. Era directora de cumplimiento de proveedores en Halpern Biologics. 8 años en la empresa, un historial impecable, buenas críticas, el tipo de empleada que ponen en paneles para nuevos gerentes porque conocía la política, la documentación y los registros de auditoría mejor que la mayoría de la gente del departamento legal. A las 10:32 de esa mañana, mi asistente me envió un correo electrónico preguntándome si todavía quería el paquete revisado del proveedor de empaquetado antes del almuerzo. A las 10:41, Recursos Humanos me pidió que bajara para una reunión de aclaración rápida. A las 10:46, entré en la sala de conferencias y vi a Recursos Humanos, Seguridad Corporativa y nuestro subdirector general de Asesoría Jurídica ya sentados a la mesa. Nadie dice aclaración rápida, con el departamento legal en la sala a menos que tu día esté a punto de partirse por la mitad. Me acusaron de relaciones financieras externas no reveladas vinculadas a una cadena de aprobación de proveedores. Me mostraron un informe impreso con 3 pagos resaltados, una serie de depósitos a mi cuenta personal de una empresa llamada Mercer Creative Solutions. La propietaria de Mercer Creative Solutions, según el archivo de registro estatal adjunto al final del paquete, era Vanessa Mercer. Mi hermana.
Me quedé mirando el papel durante un segundo completo antes de decir, ese no es un proveedor que usemos. El director general de asesoría jurídica deslizó otra página sobre la mesa. Estaba presentado como un subcontratista bajo un proyecto regional de empaquetado de divulgación. Se aprobó en el tercer y cuarto trimestre bajo aprobación acelerada. Miré las firmas. El sello de mi departamento estaba en una página. No mi firma. Las credenciales de mi departamento, sí. Mi aprobación real, no. Fue entonces cuando lo sentí. No pánico. Reconocimiento. Vanessa me había pedido 6 meses antes que revisara un paquete de propuesta para un cliente de creación de marca. Dijo que la empresa era local, desorganizada y necesitaba ayuda para que la documentación pareciera menos aficionada antes de presentarse a trabajos de impresión farmacéutica. Trajo café, se sentó en la isla de mi cocina, habló rápido, abrió archivos en su portátil. Pasé 20 minutos arreglando, formateando y diciéndole que campos siempre faltaban en las licitaciones reguladas. En ese momento, me había parecido molesto. En la sala de conferencias parecía quirúrgico. Alguien había usado lo que le dije. Alguien había adjuntado la información de mi departamento a una ruta de aprobación. Alguien había organizado que el dinero se moviera de una cadena de proveedores a una cuenta que llevaba mi propio apellido. Nunca aprobé esto, dije. La directora de Recursos Humanos cruzó las manos. Entonces, ¿por qué hay transferencias personales entre usted y la propietaria registrada? Porque había estado pagando la vida de mi hermana como una factura de servicios públicos desde la administración Bush. En lugar de eso, dije, esas son transferencias familiares. ¿Puede documentar eso? Sí. Hoy. No. No porque no existiera, sino porque existía en todas partes. A lo largo de 15 años, 3 bancos, 2 refinanciaciones, notas de Venmo, transferencias electrónicas, cheques de caja, pagos dentales de emergencia, rescates de alquiler y la frase favorita de mi padre, ya lo arreglaremos más tarde. Más tarde nunca llegó. A las 11:12, tenían mi tarjeta de acceso. A las 11:14, tenían mi portátil. A las 11:17, el guardia sostenía el ascensor. En el garaje, finalmente abrí el chat familiar. Vanessa había enviado una foto de unos cojines beige de una tienda de decoración con la leyenda, ¿cuál dice elevado pero sigue siendo suave? Mi madre había respondido, el más claro. Mi padre le había dado un pulgar arriba a la publicación. Eso fue a las 10:58, mientras yo estaba arriba siendo acusada de desviar dinero a través de mi hermana. Escribí una frase. Recursos Humanos acaba de despedirme por pagos relacionados con Vanessa. Llámame ahora. Mi madre lo leyó en menos de un minuto. Leído. Sin respuesta. Y mi padre ni siquiera lo abrió hasta 11 minutos después. Cuando finalmente lo hizo, todavía no había respuesta. Vanessa estaba escribiendo. Se detuvo. Escribió de nuevo. Se detuvo de nuevo. Luego el chat se quedó en silencio. 5 personas en ese hilo si me contabas a mí. 3 personas que debían parte de su casa, su coche y la mitad de su versión de la normalidad a mi cuenta corriente, y ninguno de ellos llamó. Me senté allí en el garaje con mi caja de empleada despedida a mi lado y entendí algo que debería haberme dado cuenta años antes. El silencio no es confusión cuando hay dinero de por medio. El silencio es alineación. A las 12:06, mi teléfono finalmente sonó. No era mi madre, ni mi padre. Vanessa. Contesté al primer tono y lo primero que dijo fue, Natalie, sea lo que sea que te hayan dicho, no pongas nada más por escrito. Vanessa, contesté al primer tono. Y lo primero que dijo fue, Natalie, sea lo que sea que te hayan dicho, no pongas nada más por escrito. No, ¿estás bien? No, ¿qué pasó? Ni siquiera la decencia de una mentira. Solo control de daños inmediato. Giré la llave en el contacto, pero no arranqué el coche. ¿Por qué tendría que tener cuidado con lo que escribo, Vanessa? Una pausa, luego la voz suave y ofendida que usaba siempre que quería sonar herida e inocente al mismo tiempo. Porque estás alterada, y cuando estás alterada, te pones intensa.
Miré el pilar de hormigón frente a mí y dejé que eso se asentara. Acababa de ser vinculada al despido que detonó mi carrera. Y su primer movimiento fue redefinirme como inestable. Eso no era pánico. Era práctica. ¿Usaste las credenciales de mi departamento en un paquete de subcontratista?, pregunté. No. Demasiado rápido. ¿Creaste Mercer Creative Solutions? Es una sociedad de responsabilidad limitada de creación de marca. Lo sabes. Recibió dinero vinculado a una cadena de proveedores de Halpern. No sé qué significa, cadena, en tu pequeño lenguaje de cumplimiento, Natalie. Ahí estaba. Mi pequeño lenguaje de cumplimiento. 8 años en un puesto de directora y mi hermana todavía hablaba de mi trabajo como si fuera un pasatiempo con hojas de cálculo. Responde a la pregunta. Exhaló con fuerza en el teléfono. Tuve un cliente que hizo algo de apoyo de divulgación. Eso es todo. Si usaron mi negocio en alguna parte de su facturación, ¿cómo es eso mi culpa? Porque los pagos aterrizaron en tu cuenta. Porque la empresa en la copia impresa era la tuya. Porque los campos del contrato que se habían limpiado en la isla de mi cocina habían reaparecido 6 meses después en un paquete enviado a través de mi departamento. Pero no le di nada de eso todavía. En cambio, hice la única pregunta que importaba. ¿Por qué me dijiste que no pusiera esto por escrito? Silencio. Luego, porque mamá está enloqueciendo y papá dice que si esto se pone feo podría afectar a la casa. Casi me reí de nuevo. No porque fuera divertido, sino porque 15 años de apoyo acababan de reducirse a su forma más pura. Pierdo mi trabajo y su primera preocupación es si mi desempleo interrumpirá el flujo de la hipoteca. La casa, repetí. ¿Sabes a lo que me refiero? No, sé exactamente a lo que te refieres. Cambió de táctica. Natalie, por favor no hagas una de tus cosas de arrasar con todo. Una de mis cosas de arrasar con todo. Nunca había hecho una cosa de arrasar con todo en mi vida. Había pagado deudas en silencio, cubierto déficits en silencio, arreglado emergencias en silencio creadas por personas que describían la crisis como personalidad. ¿Qué les dijiste?, pregunté. ¿A quién? A mamá y a papá. Otra pausa, esta vez más larga. Que hubo cierta confusión en el trabajo y que estabas perdiendo el control. Cerré los ojos. Perdiendo el control. Has estado bajo mucho estrés. Pensé en la directora de recursos humanos deslizando esos pagos resaltados sobre la mesa, en el departamento legal diciendo relaciones financieras externas no reveladas, en mi tarjeta de acceso desactivada en una bandeja antes de que hubiera terminado de defenderme. Y en algún lugar entre esas páginas y ese garaje, mi hermana había llamado a mis padres y les había dicho que estaba perdiendo el control. Les dijiste que esos pagos estaban vinculados a tu sociedad de responsabilidad limitada. Les dije que no todo es lo que parece. ¿Les dijiste que llevo 9 años pagando tu coche? Eso no es relevante. Les dijiste que he transferido $3.000 cada mes a esta familia durante 15 años. Ella espetó, siempre lo haces sonar como si te hubiéramos robado. Miré al frente. Si la cantidad es incómoda de oír, imagina cómo fue ganarla. Colgó. A la 1:14, mi madre finalmente llamó. Dejé que sonara 2 veces esta vez. Cuando respondí, ya estaba llorando. Lágrimas reales, probablemente. Las lágrimas de mi madre eran genuinas. Eso era parte del problema. Siempre se sentía mal. Simplemente rara vez se sentía lo suficientemente mal como para dejar de beneficiarse. Cariño, Vanessa dice que hay algún tipo de malentendido en tu oficina. Ella dice eso porque la alternativa es fraude. Oh, Natalie. Ni una negación. Solo ese tono suave de advertencia que las madres usan cuando la verdad se está volviendo socialmente inconveniente. Necesito que ambos me digan exactamente lo que os dijo. Mi madre dudó. Dijo que un proveedor con el que trabajó podría haber incluido su negocio en alguna parte, y ahora estás alterada y la culpas a ella porque perdiste tu trabajo. Miré el parabrisas y observé a alguien 2 filas más allá cargando la compra en su maletero como si fuera un día normal en una vida normal. Mamá, envié un mensaje a ese chat desde el garaje justo después de que la seguridad me escoltara.
Lo leíste en un minuto y no dijiste nada. No sabía qué decir. Podrías haber dicho, Vanessa usó tu nombre. Silencio. Oh, ¿estás bien? Más silencio. Y luego la frase que había oído en alguna versión desde que tenía 21 años. Tu padre está tratando de mantener la calma a todos. Tu padre está tratando de mantener la calma a todos generalmente significaba que tu padre había decidido que mi papel era absorber el impacto en silencio hasta que la habitación pareciera normal de nuevo. A las 2:03 me llamó él mismo. Sin saludo. Sin abogados, dijo. Eso captó toda mi atención. No he dicho nada sobre abogados. No es necesario. Sé cómo te pones. Ahí estaba de nuevo. No preocupación, no curiosidad. Posicionamiento. Papá, ¿por qué hablas como si yo fuera la amenaza aquí? Porque si empiezas a hacer acusaciones que no puedes retirar, el negocio de Vanessa podría ser destruido. Realmente lo dije en voz alta entonces, sola en mi coche. Mi negocio acaba de ser destruido. Él lo ignoró. Las familias manejan las cosas en privado. Las familias tampoco canalizan pagos cuestionables a través de la hija que financia el hogar y luego guardan silencio cuando la despiden. Pero dejé que eso quedara entre nosotros sin decir durante un segundo más. Luego pregunté muy tranquilamente, ¿sabías que Vanessa registró una sociedad de responsabilidad limitada bajo el nombre de Mercer Creative Solutions? Sí. ¿Sabías que Halpern marcó pagos de esa sociedad en un paquete vinculado a mi departamento? No. ¿Sabías que vino a mi apartamento y pidió ayuda para formatear la documentación de una propuesta? La pausa fue microscópica. Suficiente. Tú se lo dijiste. Ella dijo que eras mejor con el lenguaje corporativo. Ahí estaba. No una coincidencia. Un puente. Mi padre había enviado a mi hermana a mí porque yo sabía cómo funcionaba la documentación regulada. Mi hermana usó lo que le di. Luego, cuando todo explotó, ambos intentaron pintarme como inestable antes de que yo pudiera definir la historia. A las 4 de la tarde, estaba en casa con mi paquete de despido, 3 años de archivos de impuestos, 2 discos duros externos y cada contraseña bancaria que había usado. Abrí un libro de trabajo en blanco, no porque estuviera emocional, sino porque estuve en cumplimiento durante 8 años. Y una vez que sabes a dónde se mueve el dinero, la gente se vuelve menos misteriosa muy rápidamente. Pestaña 1, transferencias mensuales. Pestaña 2, pagos de la hipoteca. Pestaña 3, letra del coche de Vanessa, seguro, reparaciones. Pestaña 4, facturas sin importancia. Pestaña 5, extras no reembolsados. A las 6:27, encontré lo primero que hizo que mi pulso se acelerara de verdad. Una transferencia mía a papá marcada como puente por retraso de proveedor. El mismo mes en que la sociedad de responsabilidad limitada de Vanessa recibió dinero por primera vez vinculado a la cadena de Halpern. 3 minutos después, encontré otra nota en mis propios registros. Enviado por papá a Vanessa ahora. Pagará a la imprenta el lunes. Me recliné lentamente del portátil. Eso no era prueba de todo el plan, pero era el primer borde duro. Un rastro de dinero, una cronología y las huellas dactilares de mi padre en el lenguaje. A las 7:12, mi exasistente me envió un mensaje desde un número que no reconocí. No puedo decir mucho, pero están extrayendo los registros de aprobación. Alguien usó tu archivo de plantillas fuera de horario. No borres nada. Leí ese mensaje 2 veces. Luego lo copié en el libro de trabajo. Y por primera vez desde que Recursos Humanos me quitó la tarjeta, dejé de sentirme conmocionada. Empecé a sentirme organizada. El día 82, envié la hoja de cálculo. No a medianoche, no con ira, no con un asunto dramático o un párrafo de lenguaje de hija herida para que todos lo evitaran. A las 9:12 de un miércoles por la mañana, adjunté un libro de trabajo a un correo electrónico y se lo envié a mis padres, Vanessa, tía Kalin, tío Peter, tía Ruth, mi exdirectora de Recursos Humanos. El subdirector general de Asesoría Jurídica de Halpern y el investigador externo que manejaba mi apelación. Asunto: 15 años de transferencias familiares /diagonal referencia cruzada de cronología. Eso fue todo.
Porque para el día 82, ya no necesitaba que nadie creyera mis emociones. Tenía algo mejor. Tenía estructura. El libro de trabajo tenía 7 pestañas. Transferencias mensuales, 180 pagos recurrentes consecutivos de $3.000. Apoyo a la hipoteca, pagos de rescate de préstamos, facturas dentales, brechas de seguro, cuotas de impuestos. Letra del coche de Vanessa, servicio, registro, reparaciones. Pequeñas cosas, que resultaron sumar $84.000 por sí solas. Y finalmente, las 2 últimas pestañas. Cronología de la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Vanessa. Fechas vinculadas de ayuda. Ahí fue donde la habitación cambió. Mi exasistente tenía razón. Extrajeron los registros de acceso fuera de horario. No mis credenciales. No exactamente. Se había accedido al archivo de plantillas de mi antigua carpeta de formación compartida desde un inicio de sesión externo conectado a un dispositivo de invitado que una vez había autorizado en mi apartamento para una limpieza rápida de una presentación. El portátil de Vanessa. El mismo mes en que su sociedad de responsabilidad limitada apareció por primera vez en la cadena de subcontratistas. La misma semana en que mi padre me envió un mensaje de texto. Envíale el puente ahora. Tiene que pagar a la imprenta el lunes. El investigador encontró más después de eso. Un coordinador de empaquetado en divulgación regional, un hombre llamado Colin Reese, había estado saliendo con Vanessa de forma intermitente durante casi un año. Él eludió la revisión estándar al enrutar una pequeña línea de subcontratista bajo un paquete que ya se dirigía a una aprobación acelerada. La sociedad de responsabilidad limitada de Vanessa cobró. Se usó el formato de mi departamento. Y como ya existían transferencias familiares entre Vanessa y yo, la primera lectura interna fue exactamente lo que mi hermana necesitaba que fuera, un conflicto con mis huellas dactilares por todas partes. Excepto que las huellas dactilares no son lo mismo que la autoría. Para la 6ª semana, la empresa tenía los mensajes de Colin. No todos. Suficientes. Una línea en particular hizo el daño. Tu hermana no se enterará. Está bajo su lenguaje de plantilla, no en su cola de revisión real. J. Borra el borrador antiguo con las notas de Natalie antes de enviarlo. Hay momentos en la vida en que la traición deja de ser un sentimiento y se convierte en un objeto que puedes sostener. Para mí, fue un PDF de un informe de extracción de texto con el nombre de pila de mi hermana a un lado y un nombre de divulgación regional al otro. No recuperé mi trabajo de inmediato. Las empresas reales no se mueven tan rápido cuando hay exposición legal involucrada. Pero el día 63, Halper modificó mi estado de despido de procedente a suspensión administrativa pendiente de revisión de exoneración. El día 71, Colin Reese renunció. El día 76, la sociedad de responsabilidad limitada de Vanessa fue puesta bajo solicitud de registros en una remisión civil vinculada a representación fraudulenta de proveedores. Y el día 82, envié la hoja de cálculo. La primera pestaña sola fue suficiente para hacer que la gente normal se sentara. Comenzando a los 21 años, $3.000 mensuales, sin fecha de finalización. Apoyo recurrente total $630.000. Luego los extras. Rescate de pago inicial cuando papá refinanció. Reemplazo de la transmisión de Vanessa. Déficit temporal de alquiler de Vanessa. Procedimiento periodontal de mamá. Reparación del sistema de climatización. Brecha del impuesto sobre la propiedad. Pago de la tarjeta de crédito de las vacaciones. Puente de pago de la imprenta. Apoyo total durante 15 años $811.460. En la columna final, añadí una nota junto al mes en que mi empleo colapsó. El mismo mes en que la familia preguntó si la interrupción del apoyo afectaría a la hipoteca. Nadie preguntó si yo estaba bien. Lo envié. Luego puse mi teléfono boca abajo en la mesa de la cocina e hice café. Nathan no estaba allí porque nunca tuve un Nathan. Ni marido, ni testigo conviviente, ni mano cinematográfica apretando la mía mientras la justicia se calentaba en el horno. Solo estaba yo, mi apartamento, una cafetera que borboteaba en el último tercio de la preparación.
Y el silencio después de un correo electrónico lo suficientemente poderoso como para arruinar la versión preferida de varias personas de sí mismas. La primera respuesta vino de la tía Ruth en 4 minutos. Abrí la pestaña 1 y tuve que sentarme. Llámame cuando puedas. La segunda vino de Recursos Humanos. Recibido. El consejo está revisando la cronología actualizada. Gracias. La tercera vino de mi madre. No una llamada, no una disculpa, una línea. No sabía que era tanto. Esa casi me impresionó. Después de 15 años de tomar dinero de tu hija, no sabía que era tanto. Es un tipo muy específico de confesión. No inocencia, solo indiferencia. Mi padre esperó 21 minutos. Esto debería haberse quedado dentro de la familia. Leí eso 2 veces, luego hice una captura de pantalla y la guardé en una carpeta llamada Respuestas post-despido, porque para entonces lo entendía mejor de lo que él se entendía a sí mismo. Dentro de la familia significaba dentro del sistema donde él podía definir la escala, el motivo y la memoria. Dentro de la familia, $3.000 al mes era ayuda, no subsidio. Dentro de la familia, Vanessa estaba luchando, no conspirando. Dentro de la familia, yo era fiable, lo que significaba utilizable. Fuera de la familia, se veía como lo que era, dependencia financiada por una hija hasta que esa hija se volvió inconveniente. Luego Vanessa empezó a escribir en el chat de grupo. Se detuvo. Escribió de nuevo, se detuvo de nuevo. Vi la pequeña burbuja aparecer, desaparecer, aparecer durante casi 1 minuto completo. Luego nada. Sin defensa, sin indignación, sin párrafo sobre el contexto, sin acusación de que era inestable, obsesiva, cruel, dramática, desagradecida, corporativa, intensa o cualquier otra cosa que usara cuando los hechos la acorralaban. Dejó de escribir porque la hoja de cálculo hizo lo que nunca se me había permitido hacer en esa casa. Le quitó el turno al carisma. A las 2 de la tarde, la tía Kalin llamó para decir que no tenía idea de que yo estaba pagando la hipoteca. A las 4, Peter envió un correo electrónico preguntando si papá realmente había estado usando mis transferencias para mantener la casa al día desde la segunda refinanciación. Le reenvié la pestaña llamada Apoyo a la hipoteca y dejé que las celdas de la C a la H respondieran por mí. A las 6:30, mi madre apareció en mi apartamento. Sin avisar, solo un golpe. Abrí la puerta y vi a una mujer que parecía mayor que 82 días antes. El mismo abrigo, el mismo lápiz labial cuidadoso, pero más pequeña de alguna manera, menos arreglada. Sostenía su bolso con ambas manos. Debería haber venido antes, dijo. Sí. La honestidad de eso pareció desconcertarla más de lo que lo habría hecho la ira. Entró, se sentó en la mesa de mi cocina, miró las páginas impresas del libro de trabajo que había dejado apiladas allí. Probablemente porque una parte de mí quería una prueba visible en la habitación en caso de que comenzara a tratar de flotar por encima de ello. ¿Papá sabía de todo esto?, pregunté. Se quedó mirando la pestaña 3 por un largo momento. Vehículo de Vanessa, 9 años de pagos. Sabía que estabas ayudando, dijo. Eso no es lo que pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que dependíamos de ello. Y Vanessa, siempre decía que cambiaría las cosas. Casi sonreí. Vanessa había estado cambiando las cosas desde que tenía 19 años. Aparentemente, la tierra dejaría de girar primero. Mi madre lloró entonces, en silencio, con los hombros temblando. Sin espectáculo. Pensé que si lográbamos pasar cada mes, las cosas se asentarían. Se asentaron, dije. ¿Sobre mí? Esa frase aterrizó más fuerte de lo que pretendía. Quizás porque era demasiado limpia para discutirla. Se fue 1 hora después de decir que lo sentía de 4 maneras diferentes y no ser directamente responsable en ninguna de ellas. Mi padre nunca vino. 2 semanas después de la hoja de cálculo, Halper emitió su revisión final. Mi historial fue limpiado. Mi despido fue rescindido. Colin Reese fue referido a las autoridades. La carta oficial usaba frases como base insuficiente para una acción disciplinaria contra la señora Mercer y la evidencia indica manipulación externa de los materiales del proceso sin su autorización.
Me ofrecieron la reincorporación con paga retroactiva o un paquete de acuerdo de desvinculación. Tomé el paquete, no porque no pudiera volver, sino porque podía y elegí no hacerlo. Hay un agotamiento particular que proviene de demostrar que eras inocente a personas que más te querían cuando eras útil. Una vez que tuve el dinero, la carta y mi nombre de vuelta, ya no necesitaba el edificio. Vanessa llamó 3 días después de que llegara la carta de exoneración. Lo dejé ir al buzón de voz. Dejó un mensaje. No tenías que enviar eso a todo el mundo. Eso fue todo. No siento haber detonado tu carrera. No siento haber usado lo que me enseñaste. No siento haber visto a mamá y papá tomar tu dinero durante 15 años y aún así dejarles creer que estabas perdiendo el control. Solo no tenías que enviar eso a todo el mundo. También guardé el mensaje de voz. Mi padre envió un último mensaje de texto un mes después. La hipoteca vence el viernes. Avísame si vas a reanudar la transferencia. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego bloqueé su número. Mi madre y yo todavía hablamos, con cuidado. No a menudo. Lo suficiente para actualizaciones del tiempo y médicas y un almuerzo cada pocas semanas donde parece estar aprendiendo muy lentamente cómo suena una conversación cuando no está financiada por adelantado. Mi padre y Vanessa tienen su propio arreglo ahora. Él vendió el segundo coche, cobró parte de una antigua cuenta de jubilación. Puso la casa bajo un presupuesto por primera vez en décadas. El coche de Vanessa fue embargado durante 13 días antes de que él se lo recuperara. Eso se sintió poético de una manera pequeña y mezquina, y soy lo suficientemente humana como para admitir que disfruté el momento. La familia extendida también cambió. No dramáticamente. Nadie celebró un juicio, pero el ambiente cambió. La tía Kalin dejó de llamar a Vanessa la creativa y comenzó a llamarla complicada. El tío Peter me preguntó durante el almuerzo por qué nadie me había protegido antes. Le dije que porque la protección había sido cara y yo estaba pagando por todo lo demás. Ahora consulto de forma independiente. Riesgo de proveedores, fallos de documentación, fugas de control interno. Las empresas me contratan cuando algo ha salido mal en silencio y necesitan a alguien que sepa cómo se esconde el dinero dentro de un lenguaje familiar. Resulta que soy muy buena en eso. Hay una lámina enmarcada sobre mi escritorio ahora. No inspiradora, no elegante, solo una captura de pantalla de una celda de la hoja de cálculo. Apoyo total transferido, $811.460. La mantengo allí porque los números dicen la verdad mucho después de que las familias se cansan. Hola a todos, gracias por quedaros conmigo. Si hubierais estado en mi lugar, ¿habríais enviado esa hoja de cálculo a toda la familia o la habríais mantenido entre vosotros, vuestros padres y recursos humanos? Y después de 15 años pagando por todos, ¿habríais reanudado alguna vez la transferencia una vez que salió la verdad? Decídmelo en los comentarios. Y si esta historia se quedó con vosotros, por favor, dadle a me gusta al vídeo y suscribíos al canal. Me encantaría veros en el próximo.